Audio exclusivo de Actitud 92.5. Tenemos visitas en nuestros estudios porque ayer a la tardecita, se hizo la presentación de la lista Unidad Ciudadana que va a estar encabezada por Mirta Piñón y justamente la tenemos aquí con nosotros, precandidata a primera concejala, y lo tenemos también a Víctor Ramos, primer candidato a consejero escolar, que además está en funciones como consejero escolar, así que queremos conversar con ellos para que nos cuenten el armado, cómo se hizo esta lista. Primero le vamos a dar los buenos días, ¿cómo les va? Gracias por visitarnos. Buenos días, Juancho, buenos días a toda tu audiencia, es un gusto estar acá con vos. Víctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias Juancho por el espacio. Decíamos con los demás candidatos de las demás listas, es difícil armar una lista de candidatos, ¿no? Sí, es difícil y no tanto. Realmente en esta oportunidad no fue tan difícil y no quiero ser soberbia con esto, Juancho, pero realmente todas las personas que fuimos a ver tuvieron un sí inmediato. Fue algo así como muy del corazón. Creo que ayer se pudo transmitir eso cuando habló cada uno de ellos. Es un acompañamiento así que tiene mucho que ver con un sentimiento, con un agradecimiento por cuestiones anteriores. O sea que no fue realmente, te lo digo de corazón, no fue tan difícil. Yo a lo que me refiero más que nada con esto de difícil es que, haciendo un paralelismo, nosotros siempre vamos por el lado del fútbol que nos gusta tanto. Esto es como cuando un técnico tiene muchísimos jugadores, tenés que elegir. Por ahí lo difícil fue ordenarla. La claro, ese es el tema. Son las decisiones que se tomaron en conjunto, pero al tener todos los nombres y tener tan buenos nombres y tan buena compañía. En este caso podríamos decir que fue difícil, pero para bien. Si no, del otro lado, a veces falta gente. No tenés a quién poner y ahí se hace difícil también. ¿Sabés qué pasó, Juancho? No hubo pretensiones. Todos querían acompañar desde cualquier lugar. Claro. Y eso fue lo bueno, eso fue lo que nos dio una tranquilidad, porque a la hora de decidir, no son muchos por ahí los que deciden, aunque tuvimos muchas reuniones con todos los sectores, con nuestros concejales principalmente, con ellos, con los consejeros escolares, que son los que nos están representando, con nuestro partido, con las mujeres, con las muchachas peronistas, con todos tuvimos muchas reuniones. Y bueno, pero fue fácil, realmente no fue tan difícil. Después pudimos juntarnos con los precandidatos como somos todos y fluyó todo bien, con buena onda, con buena participación, con ganas de hacer. En estas elecciones de medio término, como se las llama, también por ahí es complicado lo que vos decías. Estuvo bueno porque no hubo pretensiones, porque se sabe que, nosotros decíamos hace un rato, 2, máximo 3 entrarán, después los otros como que están apoyando de afuera o están completando una lista que saben que tal vez no tengan participación, por lo menos dentro del consejo, o ya sea escolar o en el deliberante. Exactamente, dentro del consejo no va a ser, pero sí vamos a estar trabajando, porque tenemos la mirada puesta también en el 2019, o sea que toda esta gente que hoy comparte esta lista va a seguir trabajando porque tienen aspiraciones, porque yo los voy a acompañar en esas aspiraciones y porque queremos que en el 2019 otra vez el peronismo pueda ser, queremos que sea gobierno nuevamente. Ayer hubo momentos muy lindos, momentos sentimentales, hubo de todo un poco en la presentación. ¿Es una continuidad en realidad de esto que ustedes están pretendiendo hacer o cierta continuidad? Contanos de qué viene. Y es una continuidad, tenemos una historia muy reciente, muy presente y una historia que la ves en cada calle que vas pasando por la ciudad de Monte, ves las obras que están y eso es innegable, que perteneció a un sector que se llama peronismo y que tenemos que tener una continuidad con los cambios lógicos que tenemos, porque las cosas cambian, las realidades cambian, el mundo va cambiando, las personas van cambiando, entonces nos tenemos que poner a tono con las cuestiones que hoy nos presenta este nuevo Monte. Sabemos que hay otro gobierno nacional que ha puesto de manifiesto otras maneras de gobernar, o sea que nos vamos a encontrar con un Monte distinto, con otras necesidades, con otras carencias, distinto totalmente, o sea que vamos a tener
si bien vamos a tener nuestro espíritu y vamos a seguir soñando con hacer todo lo que hicimos en otros tiempos, seguramente vamos a estar acotados porque nos vamos a encontrar con otra Argentina y con otro monte. Y desde el Consejo Deliberante vamos a acompañar, a gestionar, porque sabemos de gestionar, porque lo hicimos, porque está a la vista. Vamos a seguir gestionando y acompañando al gobierno actual, sin poner palos en la rueda. Nosotros sabemos de lo que es poner palos en la rueda y lo sabemos muy, pero muy bien. Entonces no queremos que les pase lo que nos pasó y que hizo que esas cuestiones hacen que detengamos el tiempo, y el tiempo es terrible. Corre, o por ahí hasta el progreso de Monte, ¿no? Exactamente, y el tiempo corre de una manera vertiginosa, y un año, 2 que perdés, no sabes lo que te cuesta después volverlo a revertir. Mirta, varias de las cosas que dijiste. Vos estuviste en el Consejo, fuiste concejal. ¿Cómo ves el Consejo hoy en día? ¿Y se puede hacer cosas desde el Consejo, desde una banca de concejal? Se puede hacer cuando sos mayoría. Cuando sos minoría se te hace muy difícil. En la gestión de Raúl éramos minoría. Entonces muchas cosas se trababan en el Consejo y muchas cosas no se pudieron hacer por esa cuestión. Por eso apostamos a tener una cantidad de concejales que puedan tener fuerza en su voz, que pueda haber fuerza para poder lograr cosas, siempre en el acompañamiento, en la discusión sana. Esto a mí, cuando yo escucho estas cosas, a mí me suena raro. Después traslado la pregunta también, Víctor, para vos en el Consejo Escolar, si se pueden hacer cosas desde ese lugar. A mí me suena raro cuando escucho, bueno, nosotros queremos acompañar, no vamos a poner palos en la rueda y demás. Porque digo, si ustedes acompañan a este gobierno que está hoy en día, les sale todo bien, gestionan y consiguen cosas y demás, harían un gobierno bárbaro y serían gobierno para siempre. Acompañamos en lo bueno, en lo que nosotros consideramos que es bueno y que le sirve al futuro de Monte. Y obviamente vamos a proponer, tenemos propuestas, tenemos ideas, sabemos qué es lo que está faltando y qué es lo que no se está haciendo. Y sabemos también dónde pueden estar los recursos para que eso se haga, porque si no, proponer por proponer y después de dónde sacan los recursos. Hemos estado en el Ejecutivo, entonces sabemos que hay propuestas que no se pueden hacer porque después el Ejecutivo no tiene los recursos para hacerlo. Lo que vamos a proponer lo vamos a proponer a conciencia, sabiendo que eso se puede hacer. Y al decirte no poner... Claro, al haber tenido la experiencia de estar en el gobierno también, esa es una ventaja que por ahí ustedes tienen. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, tenemos a nuestro candidato a intendente Ramón Estigarribia, que se ha candidateado y prometió un puente para cruzar la laguna por el medio. No sabe dónde va a sacar la plata, pero promete. Y esas cosas a veces pasa con los políticos, ¿no? Claro. De que prometen cosas, pero ¿y la plata? ¿De dónde sale? Exactamente. Ese es todo un tema. Con el tema de, vos decías, el gobierno nacional también, que ahora van a tener otra realidad, hay otro gobierno nacional. Sabemos lo que ha pasado con el gobierno nacional, que está investigado la anterior gestión. ¿Cómo viven ustedes con eso? ¿Se despegan de eso? ¿No se despegan de eso? ¿Acompañan? ¿Han hecho una autocrítica a nivel local y a nivel nacional? ¿Por qué? Porque siempre que hablamos del nivel local decimos, bueno, las obras la verdad nadie las puede negar, pero por ahí las formas o por ahí cómo se hacían las obras, si se terminaban o no se terminaban. ¿Esto lo analizaron, lo estudiaron? ¿A qué conclusión llegaron? Realmente las obras se hicieron casi todas, fueron muy pocas las que quedaron sin terminar, y las que quedaron sin terminar quedó el dinero afectado para que se terminaran. Si no se terminó es porque no hubo continuidad en el proyecto. Podía nombrarte innumerables cantidades de cosas que no eran tan grandes pero que quedaron sin terminar y que hacían al bienestar de los vecinos de los barrios, como servicios, cloacas, que quedaron los caños, quedaron un montón de material para que eso se terminara. No se terminó, bueno, ya no nos corresponde. Nos fuimos del gobierno, nuestros concejales lo pelearon, fueron a buscar los vecinos, se hicieron pedidos y bueno, eso está quedando ahí un poco quieto. Pero nuestros concejales están trabajando muy, pero muy bien para que todas esas cuestiones se puedan ir logrando. Y en cuanto a la legalidad de nuestro gobierno, fue impecable.
fue impecable, no hay una sola cuestión del Tribunal de Cuentas que no se haya contestado y que no esté en orden. Y con respecto al gobierno nacional, es la justicia la que tiene que determinar si hay culpabilidad o no. De hecho, hasta el presidente de la Nación está también con cuestiones legales. Así que esos son temas que se los vamos a dejar a la justicia. Bien, desde el Consejo, Víctor, contanos, vos que estás en funciones, que tenés experiencia ya en el tema, ¿cómo se trabaja? Si se puede cambiar alguna cosa, si se puede aportar algo más desde... En este caso son 4 los consejeros escolares. Hoy somos 4 consejeros, 2 del Frente para la Victoria y 2 del Frente Renovador. La verdad que el trabajo dentro del Consejo Escolar es muy distinto a lo que es el Consejo Deliberante, sobre todo porque somos 4 y es más fácil ponerse de acuerdo. Se trabaja mucho más en conjunto, ¿no? Se trabaja con un fin más pequeño, que es la educación del pueblo, entonces es más fácil de acordar. Es difícil tener disenso en cómo reparar una escuela o cómo solucionar algún problema o cómo mejorar el comedor. Ahí vamos todos para el mismo lado, entonces es más fácil. Y los disensos que podamos tener, que lo tenemos nosotros en una sesión de consejo escolar, que somos 4, estamos solos, no hay televisión, no hay radio, no hay nada, no va a trascender. Pasa desapercibido por ahí para la sociedad. Entonces por ahí todo lo que pasa en el Consejo Deliberante, tener la sesión pública, que tenés la cámara, que después se replica por todos lados. Nosotros en una sesión de consejo somos 4 docentes hablando de cómo mejorar la educación. Y por más disenso que tengamos, después vamos a resolver. Y es lo que venimos haciendo, resolviendo y mejorando lo que tiene que ver con transporte, lo que tiene que ver con SAE. Nosotros hemos modificado los menús de SAE, por ahí es uno de los grandes logros que tuvimos en estos últimos años, que es apuntar a la sana alimentación, incorporando barras de cereales en los chicos, frutas en los adolescentes. Entonces hemos modificado, gracias a Dios pudimos, con gestión y consiguiendo recursos, mejorar lo que era la comida de los chicos en las escuelas. Bien, hubo un tema con un par de combis que se compraron que supuestamente estaban afectadas a la educación. ¿Esto se maneja también ahí en el Consejo? El municipio, con el Fondo de Financiamiento Educativo, a partir de este año el Fondo de Financiamiento Educativo necesita aval del Consejo Escolar para cualquier utilización. Cuando se plantea desde la gente del oficialismo la compra de 2 combis, nosotros estuvimos divididos en nuestro bloque, yo y la Negrita Ruiz Díaz, que es mi compañera. Ella fue rotundo su no y puso su postura, era que había prioridades. Sí, siempre hay otras prioridades. Yo acompañé, me acuerdo en ese momento, a la compra de las combis, pero con un par de condiciones que estaban expuestas en ese momento, que era conformar un reglamento de uso y brindar un servicio a todo el sistema educativo del pueblo. Hoy en día estamos esperando el reglamento de uso, todavía se lo estoy pidiendo siempre a la señora presidenta Beatriz Villani, que lo forme el reglamento de uso y que las combis sean útiles a todas las instituciones educativas. ¿Esa condición que se había puesto fue aceptada en su momento? No, sí, el compromiso de Beatriz fue ese, de decirme, sí, vos quedate tranquilo que yo voy a formar parte de la creación del reglamento de uso. ¿Y qué pasó? Estamos esperando. Debe ser muy complejo hacerlo entonces, porque ya pasaron varios meses. Es complejo, A ver, las combis está bueno que son del pueblo, se van a usar en educación, ahora están organizando con esto del simulador, el traslado de alumnos del campo. De hecho, otro de los usos que se está dando, nosotros tuvimos un inconveniente con un transportista que está en la zona de Cerrillos, lo que es la primaria 2 allá y el jardín 904. El transportista no pudo seguir trabajando y nos quedamos sin transporte. Son muchos los chicos que se trasladan en esa zona porque es una zona rural y casi todos los chicos son transportados porque están todos lejos de la escuela. Claro. Y son 2 escuelas grandes, lo que es el Ciasgo y lo que es Cerrillo, son escuelas con muchos chicos. Y una de las combis está trabajando allá por un pedido nuestro que le dijimos, bueno, no conseguimos, se podrán usar las combis que se compraron para este fin, digamos. Hubo buena voluntad por parte del gobierno municipal y las combis están trabajando allá. Mirta, recorramos un poquito cada uno de los candidatos o por ahí los primeros precandidatos a concejales. Y bueno, como decíamos, Víctor está encabezando en el Consejo Escolar. Lo tenemos al doctor López, que no estaba en el día de ayer. Que no estaba en el día de ayer, llega en 2 días, llega de sus vacaciones. Y bueno, se va a sumar a trabajar. Es un médico que está hace muchos años acá en Monte. De hecho, se jubiló en nuestro hospital. Sigue trabajando en la fábrica Reposo de Abbott y está en la unidad sanitaria de Abbott también, que fue en nuestra gestión que lo sumamos a esa tarea. Y es un buen profesional que sabe
que entiende Según que lo que tengo entendido, lo adoran en lo Abbott. adoran y le preocupa a la gente, le preocupa, es de estos médicos que van quedando, que el paciente se va y queda pensando todavía y por ahí al día siguiente se acuerda y lo llama a ver cómo te fue. Bien, él quiso estar ahí. Él quiso, sí, él quiso. Él quiso estar ahí, está contento y lo ve como una devolución al pueblo de Monte que tanto le dio. Hay una pregunta que hicimos y que causó polémica y después la empezamos a hacer a todos los candidatos. ¿Están capacitados para estar en el Consejo Deliberante? Sí. Mira, toda persona que sepa de lo que es compromiso, que tenga ideas, que tenga un poco de sentido común y que quiera a su pueblo, lo puede hacer. Lo puede hacer, Juancho, no tenés que tener... Justamente por ahí venía la pregunta que nosotros hicimos, unos entones casi, te diría, y bueno, algunos candidatos la agarraron como para mal. ¿Cómo la capacidad? Eso preguntábamos. ¿Qué se necesita para estar en el Consejo Deliberante? Si uno se puede capacitar, ¿qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no? Sí. Sabemos que hay mucha gente que no habla, por ejemplo, en el Consejo Deliberante. Te preguntaba hoy y al final la pasamos de largo. ¿Vos ves las sesiones del Consejo de ahora y qué te parecen? Sí, las veo. Y bueno, veo, ¿qué te voy a decir? Veo que los nuestros están con mucha fuerza, ¿no? Con una postura bien firme. Y veo del otro lado que por ahí no hay tanta respuesta. Pero bueno, fueron los candidatos que eligió la intendenta y fue la lista que votó el pueblo de Monte. Así que yo no tengo que ponerme en este lugar de crítica porque creo que no me corresponde, Juancho. Hay una realidad que es cuando vos estás en el Consejo Deliberante y vos presentás un proyecto y vos tenés la convicción de algo que escribiste y que militaste o que lo hablaste con los vecinos, es una necesidad de un vecino, es mucho más fácil ir, presentar el proyecto y defenderlo y querer que eso salga, a cuando el proyecto viene de otro lado, te lo dan, vos lo lees y decís, ay, ¿quién lo escribió? No saben. Entonces eso es mucho más difícil después, defenderlo o decir algo sobre algo que no es tuyo. Cuando vos escribís un proyecto, vos tenés la convicción, lo trabajaste con los vecinos, ¿eh? Entonces después lo vas a defender. Lo podés defender. Yo no sé si sumaría o restaría, pero capaz, hoy en día con la tecnología, capaz que habría que sacarle los celulares a los concejales y que estén ahí por sus propios medios o por sus propios conocimientos, a ver qué pasaría. Pero no sé si restaría o sumaría. De ahí venía la pregunta esta de la capacidad, si se está capacitado o no. Sigamos recorriendo la lista, Mirta. En el lugar 3 está Claudina Carricaburu. Claudina Carricaburu. Bueno, ella es una... Te voy a decir esto antes de seguir. Se fue eligiendo así porque queríamos tener un representante de cada sector para poder trabajar en serio, ¿no? En la educación, en la salud, con los trabajadores, con los proyectos de obras públicas. O sea, por eso fuimos pensando todas estas personas y las conocíamos, las fuimos a ver, nos dijeron que sí. Entonces pudimos armar un equipo que está bastante bien conformado, que es amplio y que nos va a dar la posibilidad de proyectarnos, porque tenemos gente que sabe, que conoce de lo que está hablando. Entonces, en el caso de Claudina, es una docente ya de muchos años, que primero habrá sido una maestra común, que se preparó, que fue directora de la escuela de Berra, que ahora es la directora de la escuela número 5, que por sus manos han pasado montones de chicos, montones de padres con los que ha tenido que charlar y conoce y sabe de las necesidades y de las problemáticas que tiene un chico que vive en el campo y de las que tiene un chico que vive hoy en un barrio. Entonces es muy importante todo el conocimiento que ella tiene de la educación y de las familias que viven en los distintos sectores. Nos pasa lo mismo con Elcita Molina, que es de Berra y es una auxiliar. Todo el conocimiento que tiene una auxiliar es importantísimo y fundamental para la conformación de proyectos y de trabajos, porque ellas son las que están a la hora de la comida de los chicos. Claro. Los chiquitos es donde sacan un montón de cuestiones que por ahí en el aula no la dicen. Y en ese ratito de comer, de relajarse, y ellas que están ahí mirándolos y acompañándolos, se enteran de cuestiones familiares y pueden ser ellas los portavoces hacia los docentes para decirles, mira, acá está pasando tal cosa, y ahí parar la oreja y hacerse cargo de lo que está sucediendo. De eso se trata, de personas que tengan que ver
con la gente, que estén cerca de la gente para saber realmente cuál es la problemática que hoy existe en nuestro pueblo y en función de eso trabajar. Hoy en día, imaginemos que están en el Consejo Deliberante, ¿de qué se hablaría o qué se trataría de hacer? ¿Qué ves vos que necesitamos en Monte? Que necesitamos en Monte urgentemente fuentes de trabajo. Fuentes de trabajo, sé que estamos en un momento difícil, pero pensando en nuestros jóvenes que queremos que se queden en Monte, que queremos que no se vayan, que queremos que este no sea un pueblo de viejos, que nos quedemos los viejos nada más. Tenemos que pensar en las fuentes de trabajo. Hay 2 parques industriales que quedaron ahí a medio camino y en eso hay que ponerse fuertemente a trabajar. El trabajo es el organizador más natural de cualquier ciudadano, de cualquier pueblo, de cualquier familia. Una familia donde el papá trabaja es el eje fundamental para que todo se organice en función de ese trabajo y de ese ingreso que llega a esa familia, que hacen que puedan alimentarse, que hace que puedan ir a la escuela y que hacen que puedan tener una zapatilla para ir a la escuela. Es difícil el conseguir trabajo, el traer trabajo. Fue muy difícil en nuestra época, si bien lo arrancamos, pero fue difícil por esto que te decía, no teníamos la cantidad de concejales suficientes. Entonces al Ejecutivo se le hace difícil cuando no tienen los concejales suficientes. Hoy este Ejecutivo tiene la cantidad de concejales que necesita para poder sacar cualquier cosa. Algo que está pendiente también en nuestro pueblo es la vivienda. Si bien nosotros pudimos hacer que la gente pudiese comprar su terreno, porque era muy difícil en ese momento que pudiesen comprar los terrenos los chicos que recibían el Procrear. O sea, recibían el Procrear para hacerse la casita, pero no podían acceder al terreno porque los valores porque no alcanzaban, porque el mercado tenía esos valores que serían los lógicos, pero no podían. Entonces el municipio hizo todo ese trabajo que vos bien recordarás, de que se pudieran comprar a menor costo, tomando terrenos que no tenían dueño o que había personas que los habían abandonado. Entonces se hizo todo legalmente, como corresponde. Ese fue un trabajo maravilloso que hizo Guillermo Gallardo y montones de jóvenes hoy tienen su terreno con su casita. Eso es algo que realmente nos enorgullece. Y esta es una deuda que todavía está pendiente porque en campaña se prometieron casas. Entonces nosotros vamos a ayudar con ideas. ¿Se puede desde el Consejo? Se puede desde el Consejo. Vamos a ver la cantidad de concejales que tenemos y la fuerza que vamos a tener. Pero mira, yo siempre digo algo. Mirta, nosotros hemos incorporado una modalidad para esta época de campañas de darle 2 minutos a los candidatos. En realidad, cuando empiece la campaña, que supuestamente ustedes dicen que no empezó, para nosotros ya empezó hace bastante. Así que bueno, primero agradecerles la visita porque eran los únicos que nos faltaban, además, para que presentaran su lista. Agradecerles y bueno, darle, si quieren compartir los 2 minutos para decir algo, darle estos 2 minutos que van a ir por reloj para que digan lo que quieran a la gente que nos está escuchando. Yo te agradezco, Juancho, y la dejo a Mirta, que es la que va a usar tus 2 minutos. Dale, ahí está. Gracias, Víctor, y gracias, Mirta. Gracias, Víctor. Bueno, simplemente pedir que nos acompañen. Saben quiénes somos, saben que sabemos de gestión, sabemos de trabajar. Somos obreros, simplemente obreros que estamos trabajando a favor de la gente de nuestro pueblo, que nos llaman concejales, que estamos en el deliberativo y que vamos a sumar. Queremos seguir con nuestra trayectoria en los tiempos que se vienen, que son distintos y que nos vamos a ajustar a esos tiempos y vamos a apuntar fuertemente al crecimiento de nuestro pueblo y te vuelvo a repetir, hacer todo lo posible para que nuestros jóvenes no se vayan de Monte, se queden y tengan todo lo que necesitan para vivir en este pueblo que es tan hermoso, que tiene una laguna que la tenemos que aprovechar, que está rodeado de rutas, que tiene todas las condiciones para crecer, Hace falta que nos pongamos de acuerdo todos y que tiremos para el mismo lado. Mirta, muchísimas gracias. Víctor, muchas gracias. Escuchanos todo el día en el 92.5.